Bueno, ashketun cholan en tishin chika skawila kulbe. Eitel ya shil ya gowe hanta hacha chayil ku video. Ashvet kono masta que le hanta ya ku akateco. Amashketun cholan en tishin ayota halay ku ka seguir ku kuyo non ku curso bíblico ti otonon chixpi la fe de Jesús. Hanta masta que le shayape. Y nani shina ku ka seguir ku kuyo na yato. Nani kukuyi antojashka la iglesia de Cristo shim ti iglesia na Jesús tishin y ton iglesia mero yelti porque hay otra nani hay al misma iglesia pero tachun kotan en la de tono meros yelal y katon kash con colección kukuyti nani mero saalchan y tal mi mano rosh kila o yal kabe que cosas man kota y cajón colección número 14 y oship tu hanchun hun yalon eon ashka fundación o fundamento sheite te dishpanelun ku iglesia ti ella tun yelal y organización de la iglesia shiaton ashka antas masta que el machimul no ki no masta que el chivani no obra no como Dios ti y características de la iglesia la iglesia verdadera y tetchun svanin basho tetyauni techun smulna amado ndo kukuinan ishin espero que hayil ku video tiketo y ta cheya compartir ya tu ket kono a compartir ya tu ket amina il para que chapas kalo que keto shin tetyaun na kumam Dios de iglesia y amashin antes de que chiku oktuins kane na kumam Dios chal home cada una oración te comam Dios para que ya tu Santo Espíritu nahana chikwaon dirigir caloni amashin en unos oración ante hermano Alonso Francisco Laco ya unos oración y antes escuchar con pregunta número 1. Shalom, sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Como amas con Dios a las maminas, en tu momento ti. Y acá meditar y acá meditar al Espíritu Santo que va a mí para que acá estudiar la palabra y ya van a ayudar y acá las más van a escuchar, ya va a acompañar en mami para que una canedicha lo que usó el aire mami y acá la anda más a escuchar y así que ya beneficiar y todo acá en mami ando en Espíritu Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, ya boxing, kilshin ashka unku abel pregunta chala unku lección di shi ashka ti unku abel pregunta. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Abshin, matra que el chano kun kash con iglesia cristiana to o matra que el aluni ita amina chalun shin. Ama kashka ta chale na ko hermano católico chale na ama tolto chashana ti o protestante na shi pero ama shin kilin skane kumam Dios. Eito to kishpani, eito masta que el yipan eo kunku iglesia ti. Kilis khanen kumam Dios. Aton ay San Mateo 16. Kilshin ay Mateo 16 ato yala ashko ya un respuesta lunko pregunta ti. San Mateo 16 versículo 16 y 18. Shiashkati respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de las Hades no prevalecen contra ella. Afshin. Ayot ashkata que ishinay kamas chaloni que tol ahí van a Pedro ana roca shita na shin pero man que to ma nos ya la colección de más sata todo ya la eitet na roca de verdad más que la chendo ayota que na roca shina na ku colomar Jesús. Usando chiquil shina to más que sha fundaron ku iglesia ti aton na Jesucristo. Y chule na sarosti que son sha okena primeros cristianos sí que son stito gishpanilo ayota un fundamento tu atun un kashkata chunyalo ne nashin kashka chubano no kuna ayota chubasho no na ikukono ayota shate chute na tol
chay canto xe xe na hatu nun cal xe alto un muro chay tu che nyalan mero sal mero caucho ni to pa que choconat ya am che cup na cascalita tal che y caloni y cae am che te tiu porque sal ya tu xe shen que pascal don iglesia te sino iglesia cristiana ti un que ti atun iban na kukolo mal jeseito ayota na kukolo mal tol chal na shin que tola na piedra na shia na chena randol hatun fundaron una iglesia tishin. Respuesta ahí, ¿quién fundó la iglesia adventista? La iglesia cristiana, ¿sí? Jesucristo. ¿Sí? Al fin hatun Jesucristo. Así que ya continuaron con estudio de, por ejemplo, vivir con fe de Jesús. Así que estos momentos diciendo, buscar quiénes son, bueno, quién es el fundamento de la iglesia, quién es más que el nace una iglesia verdadera. Así que ya respuesta del hombre, Efesios 2:20. Pues he visto con Biblia, una acompañar en estos momentos ti. Porque haces Babel al dula esta Shalom y Mateo, que chinta walda, Pedro y Amina Chaungal, por ejemplo, en iglesia Chalosín que todo Pedro. Pero que chimaltol kama pasó casi 2 kilos en un texto, dijo ya Beto Han, cachalo un apóstol Pablo, y con pregunta así, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Va a entender un dibeto así? A edificar va sobre un fundamento en apóstoles, en la profeta, pero balón principal piedra del ángulo Shihan a Jesucristo mismo. Por eso más en el hasta la iglesia no como Dios y para Jesucristo. Porque está uno amina, ama, cambios que yo, una iglesia no con Dios, y van unos amina, ¿por qué? Porque todo amina humano. Santo Charlie que acá ya lo nas Pablo que anas mismo Jesucristo. Porque anas mero, anas fundamento na, han se na, la naxe uno na, y va a edificar como que es fundamental y anas con Jesucristo a tu chipulano no quiban nada. ¿Por qué? Porque anas que has echado en un parábola nas con mismo Jesús tú, porque puchen aminas van y van arena si sulcae va a destruir vamos de chicani. Pero al pasar un fundamento una sabio ella ti van chenchi ma pilbo. Entonces quiere decir que con Jesús Camcha mover, ¿por qué? Porque hace iglesia na. Entonces, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Fundamento de la iglesia es Jesucristo. Respuesta el que habla con Jesucristo mismo. Así que ya a continuar, y don hermano Álvaro, usa pregunta 3. ¿O qué sinashka atune organización de la iglesia? Pregunta 3, Chalarjati. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Abshin, más para que el mancha a dirigir una iglesia, más que el chimul no quien caloni. Hay otras nani amshanas ku Jesús, Julegna, pero amshanas que todo. Y más te para que no un mulnal de sí. Aquí leí Efesios, por ejemplo. Efesios 4, 11 al 12, a tu yala. Y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin, más que el shakok nasku coloma Jesús más shetsunyalun kana o te sunyalun apóstol di. Sí, hay apóstoles, teten apóstoles, teten profetas, teten evangelistas, teten y pastores y maestros. Hay otra gente chun ya funcionar con iglesia o te ya con iglesia nani, ahí
eiku profeta, eyashka ku maestro, eiku pastores, eiku evangelistas. Y un lección de masatato yalpa shotetpash. Smulna el uno en ahí, smulna el uno en ahí, un cascalón de cachal en versículo 12, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Hay otra que todo hununchan, caloni hununchan como Dios, pero diferente como ahí. Usando shalkan así que todo más te chimulo aquí, más que el nachan dirigir con iglesia tú. A tu nashke nashkal tú, ashkena. Apóstol tú, a tu nashke nos va a mencionar bien, a tu nachan dirigir con iglesia. Y que un kilo no este kilo nani eite tu iglesia verdadera tu eite tu iglesia eita chimul na hashka yoshpen kumam Dios te hashka shunya ankan fundar a Jesús y que ya a seguir pasó y que ya a seguir nani han pasado 2000 años hay iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque es fundamental. Amashino que le digo pregunta 4 de nuestro hermano. Bueno, Shiusa, ku pregunta 4 tira. Eivalun ose misión hábil cantet iglesia, como Dios la iglesia verdadera. A tu vas a encontrar en Mateo 4:23. Voy a leer Betohan. Anda es más en a escuchar. Shiasadila. El versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. Sí. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ellos tabalcinan lo que es misión nascu Dios, nascu Jesucristo, y el sulegna, lo bota que dulce na yala, sacan a rodear, si se cal, soy calspana, hipan gimpal nin, las calman cono, calmasa, nil peche, van predicar na du. Y chalo nasin, osna, sí. Por ejemplo, si esa enseñando en las sinagogas, hasta yo la sinagoga, pecha a congregar en la judíos, pecha tus sinagogas, y de ellos, y chaban predicar el evangelio, sí, y el reino de Dios, y chaban sanar más en la enfermedad y más en la dolencia. Y es como, entonces, misión que iglesia, sí, no solamente se soy miembro de la iglesia, sino que una responsabilidad sobre que todo el chat oshil, manos a amina, manas a chavika, honkaleti, manchacuba, en galajula, pisan, sino que pues compartir y estos manos a amina. Es misión que iglesia dice, porque hasta de la lo que chala es que todo el oshil unos a amina, enseñando, sí, predicando el evangelio, sí, y sanando toda enfermedad. También hay unos privilegios, hay unos te da la bota, o machamanian balonos amina, ya ella va a piso que hay unos judíos, no solamente ya chescan canetos un evangelio di, sino que él pasó y pasó unos sabet amina él, que sea alal, menos a mano otra en los canes Dios, os pasila, manchescan canetos un evangelio di, sino que a compartir y esto uno sabe también él. Entonces la respuesta allí, enseñar, predicar y sanar. Misión o iglesia di. Entonces respuesta al dulá. Y así que continuar. Y entonces pregunta 5. Ya el pasna, hermano Álvaro. Ya boko hashkaton chalhin, shayila que tol es misión con iglesia mantuvo los hay con iglesia como Dios, sino que hay cada un propósito que van uno no ve. Y un 5 ti shiashkati, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Te hecho un small no que no iglesia tío, te hecho un hay uno orden aquí, gashkata kaloni gashkana, yulunku nosotros cono, hay otra y na alcalde y na zetale y na chaco orden. Tam orden shin tetun ya funcionar un caloni tetun ya unos nación tetun smulna, pero hay orden de shin ku iglesia te shin. Kilshin atun hay Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 y hasta el 4. Shiashkati, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Shaya Pokshin. ¿Hay orden en tu iglesia? Hay fin. Que un kilo que alan kilo nani, te tu iglesia verdadero tú. Y calma, cajo nos vale un ejemplo, cajo nos nación, aguato nos nación un mimicono, manto vale, rohle, hay una presidente, hay una diputado, hay una alcalde, shiena, hay que asmulna el jono nena. Ta ame una tuchikal kuna, te un smulna un cono tú. Y también para el pueblo como Dios. Y esquila que mai shalkanas que tol apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, chalon shine, evangelistas, chals khane como Dios en kalenas pastora, en chilon pascal iglesia y maestros y sos pascalena. Y hay un orden, esquila que tol hay un orden y en un 5 días tu chal pashin que también da unos iglesia mime unos cono mime shakaloni se te ya seguir un peti te ya seguir un más khani ko mam se chun ya cumplir kalon ka predicar uns khani ko mam diasti ei mi pashin ei shabila te shi kashkati yalon da un ei na apostel de shi como chibe na shina yoda que tol masanen dosi chanen na kapsikli ta yuna Jesús se shule na pero chive na y como yo te na shaka ejemplo na kolo ma Jesús te ama yalo na shin ama seile be na seile be bina a seilo que na 7 shi y seilo más amen seilo más ayudante para que chimulna porque ya eita kashka yuko tiempo nani ya tiempo le pecha hay necesidad kasta nani hay iglesia hay necesidad tal vez hay unos que ya veo o al fuera hay más ya veo entonces que es misión con iglesia es enseñar, es sanar, es ayudar, es predicar la palabra. Junque también que es van en mundo o a veces pensar no hay unos pastores van en unos rohli, ama común el kumasanil, usando el chala que tol. ¿Cómo se debe gobernarse la iglesia? En orden, hay un orden y bajo la dirección del Espíritu Santo. Como que dirigir, Espíritu Santo y hay un ordenar. Hay una iglesia verdadera, hay ordenín, hay alcashka manshkalti, hay diácono, hay anciano, hay hay más anta uno área calon hay det smulna uno na hay iglesia tu ta iglesia amiet entonces una iglesia tu am fundamento calon man bacho ye man shole lo yoko pero ta una iglesia hay tashkatishin ata una iglesia shole yoko y que chun kilon de shin que na kumam Dios kashka smulna ti man tu ola ikan shole sino que shaka na hashka obra te onu santol kashka yalna ko hermano Alonso de la ta unos ko cargo choki tol es un privilegio de on chica an cumplir ashkata mashala kana ko mam Dios de on usan aton respuesta él en orden y bajo la dirección del Espíritu Santo el orden kaskaldi y esto Espíritu Santo a chico a guiar porque amske ka ket ko chole. Bueno, a continuar. ¿Qué ejemplo debe seguir a la iglesia, sí? Este ejemplo, aquí es una iglesia tú. Entonces acá encontrar veis Mateo, no, el libro de Juan 13:15. dirá, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces si alcan a Jesús, ejemplo, chintos canilan, para que keito que yo no pasó sin a Jesús,
Manto los chala que anas dijo va a seguir, manchio. A seguir nas Pedro, manchio, a seguir nas Juan. Cada uno calenas apóstoles su manajena. Sino que a axa chibundia. Que ellos y un pasó, Shina Jesús. Así que todo el tiempo echaban a Cristo Jesús sin a pisar jana. Mana uno amina, mana uno na. Ellos piso de iglesia. Mana uno na pastor pasó, porque por ejemplo, ahí ve ya caerna, no, pues que cambate la iglesia tú, a veces si amina. O pues que cambate un cuy para el tú y la chudis tú. Pero mis amigos, todo el tiempo, chicos dan ahí en Jesús, chicos cuy vindan a Jesús, y cuy para el sacan a Jesús. Chica, seguir. Entonces, respuesta del mundo, ¿qué ejemplo debe seguir a la iglesia? El ejemplo de Jesús. Ana Jesús ahí. Así que para continuar, Álvaro va a seguir y entonces pregunta 6. O vamos a ver 6, 7. 7, ¿no? Ejemplo 7. Ok, pregunta 7, Shikashkati. ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? Atom pas unas características de la iglesia verdadera tela. Eite tú nashka un norma conducta, eite tú nashka un chico un sbani pas una iglesia verdadera ti. Eitet. Esquila ayot caloni que tol kashka chiquikal de ejemplo in kashka man conop tu nusha ay ley caloni y pas ley octo. Ta am ley unos conopciones que ma otra pero un conop tu. Cada pueblo kashka tayando con un conop caloni is ley octo otra pero yuashka ley octo yuldu. Yuman yau chaun dirigir un pueblo tú y también pues pueblo como Dios. Yukilsin y Apocalipsis 12, 17. Ya la leando eitetun norma de conducta de la iglesia, 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Ya ve? Más que guardar los mandamientos como Dios tú. A tu una iglesia verdadera tú. Y el dragón se llenó de ira, na enemigo tienes que con Dios. Y pues ayuda que na enemigo todo chical destruir y destruirnos, mi mancha destruirnos, pero hay un ratujan calda. Usando chalan scanne como hay un remanente sheikata, hay un cani, hay un alan ya guardar ashkatun chal como Dios man más en hacha destruir unos satanás tú porque manos ya permitirnos como Dios caloni, pero hay un tujan, te chunquilon de ahí un tujan tú, a tu nashka una iglesia shincha guardar, ayuda te shikei los que guardan los mandamientos, mancha guardar mandamientos como Dios. Este mandamiento de chibashin, pues leer Éxodo 20, hasta el último mandamiento como Dios tú. Ahí amina chala shin ama mandamiento tú am shavale hasta siete na judío te shi menos a pensar shin te shi pues ane como Dios te la y que hunkir que chunkilon gal de shin hay que tu iglesia verdadera los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y hato nashka wal chikusho shunku curso te mero sal chan y kaskaldi kuy keto a leer Biblia y cascalon día tus canes como Dios chan respuesta león manto los tolchicuna o ama tu al chalen a ti o ama canes como Dios chan respuesta león y atun respuesta lashka un pregunta 7 de shi los 10 mandamientos atun norma una iglesia verdadera tu atun ashka man ley e octivo iglesia verdadera tu kilshin un último pregunta ya tu hermano. Si ya que es cada vez entender lo que característica de iglesia verdadera es que es mandamiento como Dios. Y no solamente haga los mandamientos, si pues un don hábil de Dios, qué don poseerá la iglesia si y un don si si vas a encontrar ahí
Apocalipsis 19:10. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Hay un don hable, pues canté iglesia verdadera ti, porque en Juan apóstol chala que ha betilo na sos liilna, sos pao angelilna, apana tet, kamah kamchabun kahtu, amano, adorar Dios sí, y esto en abushta, gena lo con don de profecía yushi, aduchach. Ana Dios chava adoraría tu enachi asadi. Así que el don de qué don poseerá la iglesia sí es el don profético. Porque más en el escucha suena te ya escuchar un mensaje de manas calchanos se talonos parte a la Biblia de chava escuchar o chava escudriñar o chava estudiar, sino que pas creer en los profetas como Dios, pas profeta como Dios es último día tirá para que chava entender o chava descubrir balanda un verdad y mi manda hielo capno. Así que ¿qué don poseerá la iglesia? El don profético, chicayo respuesta. Entonces ya continuar, sí, ¿qué debo hacer? De chibun pasansin, sí. Entonces ya lo la unirme con la iglesia verdadera. Que es tiempo en apóstol, en allá apóstol na Jesús, ha hecho que na miembro al, y tu iglesia verdadera tú, es que di chunen acá ya lo dirá. Hoy apto ni vive Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 41. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas aquellos aquel día como 3,000 personas. Entonces se va a aceptar un mensaje de se va aquí en Apixán. Se la iglesia verdadera de se va a unir a Valle de y se va a bautizar sí, a boxa miembro a una iglesia de sí, porque es tiempo apostólico. Así que van chance cane Dios tú sí, se va a bautizar y so que sajo iglesia tú sí, como 3,000 áminas, había un tiempo, tú la baláminas, ya no aceptar ese tiempo en apóstoles. Echaban predicar en el apóstol Pedro, así que ya un cascane Dios y un satírala permanecer fiel y firme. O virtud ya lo veis, segunda de Pedro, y lo veis segunda de Pedro, el apóstol Pedro, sí. Oír la pasada Juan y ser un texto de Ana. Y no es paciencia de Juan. Ok. Hasta el libro de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 hasta el 12. Capítulo 1, Chichaco. Capítulo 1 hasta el 12. Oye el respeto así. Así que primera de Pedro, capítulo 1, 10 al 12. Por lo cual, hermanos, procurar tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera será abundante y administrada de la entrada en el reino eterno de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que desea escuchar, ya participar en una iglesia verdadera tirá y firme chabute apache y nunca va a caer. Así que ya continuar. Creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. La torcha va a entender que ti so quien pisan a unir a vaya a una iglesia como a Dios ti.
Yo sé que Chasey Caleco, iglesia verdadera, es la iglesia adventista del séptimo día, que hay con mensaje de you, y hay con texto de la Biblia, hay tocar más estudio y van, si en caso chaval desear, se la iglesia adventista del séptimo día, porque ja, y con mensaje de you, lo que echa la Biblia, así que cabe terminar, antes de hermano Álvaro, ya nos coraciona al final de este estudio. Chala hon shi teske ayu ella me no ano y chala ne keto ayu ta kumam Dios ay galek más en el lugar que yo ay kal shil jago ya le tel ya choco mam Dios ay galek keto hono no ve chala hon shin de dani shimamin kumamach ko Dios ala cha chusatkan chika yu Dios ya chashka ton chavalman ciela el tion ya to hakane shaba kane me shaba kanun iglesia shabal kan techun ya seguir una obra ti te chun basha predicar ane o tetal que ko ba ni na ina obra ti mami na más yo bach Dios ya que tol shabal kanel to man ciela el tion y chuk an pas kal sin ka man ap nun ku video ti o anta más que el man ket kono o ilo no o ya o ka ane ke to hon y ha ha cho shmun lo ke to he ba cha kin skole cha que inspiran y chilon pas sayon ile shin hay que ta un iglesia verdadero shabal cantu amashin chika igual se chashka tun cholanti chiku kanin spi ku kolo mar Jesús amashin shaya bokshin ashkatun clave un ku lección 14 tila y un último ti el don de profecía tal vez chava preguntar tal paseta un chalena don de profecía el de shi amashin Espane pas un shaku lección, un shaku siguiente lección o kala atu no ka estudiar y machine el don de profecía shi ya to kila que eitet pas zetal pas un chale don de profecía aldo y ya to pas kane kumam Dios o alon kaloni a machine ha kumam Dios chance kabela kula y que shil chaboko y kahvaltian compartiría to que amenel al estet y la wan flichit ku na kashka nani a otra nani wal kashka in Facebook in zetal wal zetal gal chok chalti amina o viral shi eto chale in a veces unos chistes o pena tetal sisbane chukupol jalekin y tetok mano kupol fre kashka skane kumam Dios kaloni que tola skane kumam Dios amashin pole bekin y algo teta amigo teta ayet amina kaloni algo un mensaje tet y para que también así como Dios chimulo kina a vida ve kina kinalve amasanen amashina ha como Dios chikana yeto y chika skabela kuleto ku ministerios mayas